De oferta y demanda, inicialmente solo teníamos consumidores y productores. Ahora vamos a introducir un nuevo agente que es el Estado. El Estado es el encargado de la administración pública, por tanto, cobra impuestos a las empresas y a las familias para financiar las actividades de provisión de bienes públicos como carretera, alumbrado público, parques y entre otros bienes públicos. Y también otorga subsidios y fija precios para proteger a la población más vulnerable. En esta unidad vamos a estudiar lo que son los precios mínimos, precios máximos, impuestos y subsidios. El precio máximo es el precio más alto al que legalmente se puede vender un bien. El precio máximo debe ser menor al precio de equilibrio para que tenga un efecto. Pues si el precio máximo estuviera por encima del precio de equilibrio, no tendría ningún efecto porque las fuerzas de la oferta y la demanda llevarían el precio nuevamente hasta el equilibrio. Un precio máximo permite el acceso de bienes y servicios básicos a la población a un precio mucho más bajo. En la gráfica que tenemos a mano derecha podemos ver que el precio de equilibrio es 3, pero se impone un precio máximo de 2. A este precio máximo vemos que trazamos esta línea que se cruza con la curva de oferta y la demanda. Donde se cruza con la demanda, vemos que la cantidad demandada serían 125 unidades, que serían superiores a la cantidad de equilibrio. Pero la cantidad ofrecida sería de 75 unidades. Acá lo que vemos es que este precio máximo va a generar una escasez de el producto o un exceso de demanda. Entonces va a haber un grupo de consumidores que no van a poder tener acceso a este bien. Nosotros podemos encontrar algunos ejemplos de precios máximos. Para el caso de Colombia sabemos que hay control en el precio de los medicamentos. Eh, en el 2019, de pronto ustedes vieron que se incluyeron algunos productos dentro de la lista de medicamentos controlados, como fue por ejemplo las pastillas de planificar. Esto generó una disminución significativa en el precio de este producto, pero al mismo tiempo hubo una gran escasez, principalmente las marcas que tenían los precios más altos. También encontramos que los servicios públicos también son regulados y existen unos precios máximos y que están diferenciados de acuerdo al estrato socioeconómico del hogar. Las tarifas o las pensiones que cobran los colegios y las universidades también están controladas y vemos que para los créditos de vivienda las tasas de interés también están sujetas a regulación. Otro ejemplo de control de precios son los precios mínimos. El precio mínimo es el precio más bajo al que legalmente se puede vender un bien o servicio. El precio mínimo siempre debe ser mayor al precio de equilibrio, pues si el precio mínimo estuviera por debajo de ese precio de equilibrio no tendría ningún efecto porque las fuerzas de la oferta y la demanda llevarían al precio nuevamente hasta la situación de equilibrio. Este precio mínimo va a permitir que el oferente pueda vender su bien o servicio a un precio superior al del equilibrio. En la gráfica que tenemos a mano derecha vemos que el precio de equilibrio es 3, pero cuando el Estado interviene tenemos un precio de 4, un precio que sería superior al precio de equilibrio. Vemos que a un precio de 4 los oferentes están dispuestos a ofrecer 120 unidades, pero los consumidores estarían dispuestos a adquirir solamente 80 unidades. Por tanto, encontramos que un precio máximo va a generar un excedente o un exceso de oferta en el mercado. Por tanto, algunos oferentes no podrán vender su bien o servicio en el mercado. Un ejemplo muy claro de lo que es un precio mínimo es el salario mínimo. Anualmente nosotros vemos que los gobiernos y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores fijan el salario mínimo. Ellos tienen como referencia el índice de precios al consumidor.
y se espera que el salario mínimo garantice el poder adquisitivo de los trabajadores. Si no existiera una normatividad con respecto a este salario mínimo, es muy probable que muchas empresas estuvieran dispuestas a contratar a trabajadores a un salario inferior al mínimo. Para el caso de Colombia, sabemos que hay una tasa de desempleo que es muy alta y además en los últimos años hemos tenido la llegada de un número importante de extranjeros como lo son los venezolanos, lo que ha generado un incremento de la informalidad y el desempleo. Obviamente esto ha generado que en el sector informal principalmente se haya bajado la remuneración que reciben los trabajadores. Pero en los sectores legales se debe garantizar el pago del salario mínimo eh, para todas las actividades. Entonces encontramos que el Estado, para poder ejecutar su función de administración pública, debe financiar su actividad a través de los impuestos. En los impuestos encontramos una gran variedad de impuestos a las actividades que se realizan en el mercado doméstico, que puede ser impuestos a las ventas o impuestos a las compras. Vamos a ver en lo que vamos a desarrollar más adelante que aunque uno sea las compras y otro sea las ventas, estos impuestos son equivalentes. Cuando hablamos de impuestos, además del precio de equilibrio, vamos a tener dos nuevos precios: el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el vendedor. Con un impuesto siempre el precio que paga el consumidor es mayor que el precio que recibe el productor y la diferencia entre ambos es el impuesto. El impuesto a las ventas y al consumo son equivalentes, pues siempre la carga tributaria se distribuye entre consumidores y productores. Entonces empecemos con un impuesto a las ventas. Un ejemplo de este tipo de impuesto es el IVA. Eh, y vamos a ver cómo este impuesto va a afectar tanto a productores como a consumidores. Entonces, cuando se impone un impuesto a las ventas, los productores deben pagar un impuesto por cada unidad vendida. Esto significa que sus costos de producción se incrementan y la cantidad que están dispuestos a ofrecer es menor. La curva de demanda obviamente no se va a ver afectada. Como los vendedores están dispuestos a ofrecer una menor cantidad como consecuencia del impuesto, la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Y con este desplazamiento encontramos un nuevo punto de equilibrio donde la curva de oferta, la nueva curva de oferta, se cruza con la curva de demanda. Encontramos en esta situación que el precio que pagan los consumidores es mayor que el precio de equilibrio y la cantidad transada es menor. Recordemos que la diferencia entre ambos precios es el impuesto. Como vemos en la gráfica que está a mano derecha, vemos que el precio de equilibrio es 3 y la cantidad transada son 100 unidades. Pero cuando el Estado interviene imponiendo un impuesto de 0.5, el precio que pagan los consumidores se incrementa a 3.30, superior al precio de equilibrio, y el precio que van a recibir los productores es 2.8, que es inferior al precio de equilibrio. Como vemos, este impuesto lo que va a generar es que la cantidad transada se reduzca de 100 a 90 unidades. Por otro lado, tenemos un impuesto al consumo. Un ejemplo de este tipo de impuestos son los impuestos al cigarrillo y los licores. Este impuesto va a afectar a los productores y a los consumidores de la siguiente manera. Entonces, con un impuesto, los consumidores están dispuestos a comprar menos unidades del bien, pues deben pagar un impuesto por cada unidad que ellos consuman. La oferta no cambia. Como consecuencia, la curva de demanda se desplaza a la izquierda. Y tendríamos un nuevo equilibrio, donde la nueva curva de demanda se cruza con la curva de oferta. Encontramos que el precio que reciben los vendedores es menor que el precio de equilibrio y la cantidad transada es menor. En la gráfica que tenemos a mano derecha, vemos que tenemos un precio de equilibrio donde la cantidad transada son 100 unidades.
Es el mismo ejemplo que veíamos en el caso anterior. Vemos que en este caso también el precio que pagan los consumidores es de 3.30 y el precio que reciben los vendedores es de 2.8. Y la diferencia entre estos dos precios, el que pagan los consumidores y que reciben los vendedores, sería el impuesto. Y vemos que otra consecuencia importante es que la cantidad transada se va a reducir en 100 unidades. Entonces, al incluir el estado tendríamos tres ecuaciones: la ecuación de la oferta, la ecuación de la demanda y una nueva ecuación para los impuestos. Vamos a definir los impuestos como T. Entonces, la ecuación para los impuestos sería T igual al precio de compra o precio que paga el consumidor menos el precio que recibe el vendedor. Y tendríamos ahora que la función de oferta sería función del precio que reciben los vendedores y la función de demanda estaría en función del precio que pagan los consumidores. Como vemos en la gráfica que está a mano derecha, independiente como lo veíamos anteriormente, y si hablamos de un impuesto a las compras o a las ventas, siempre el precio que pagan los consumidores es superior al precio que reciben los vendedores y la diferencia entre ambos es el impuesto. Y como vemos en la gráfica, la parte que está en rojo, subrayado en rojo, sería los ingresos generados por el impuesto, o sea, es decir, serían los ingresos del Estado, que sería igual a T por Q, la cantidad final que se transa. Como lo hemos mencionado anteriormente, la carga tributaria de un impuesto a las ventas o al consumo se distribuye entre consumidores y productores. Pero, ¿cómo se distribuye esa carga? La respuesta la encontramos en la elasticidad precio de la oferta y de la demanda. Recordemos que la elasticidad precio nos dice qué tan sensible es la oferta o la demanda ante un cambio en el precio. Vamos a analizar primero el caso en el que la oferta es elástica y la demanda es inelástica. Cuando la demanda es inelástica, sabemos que estamos hablando de un bien con pocos sustitutos, es decir, bienes básicos o necesarios. Cuando se impone un impuesto a un bien necesario, los consumidores obligatoriamente lo deben seguir consumiendo y no pueden reducir la demanda drásticamente. Por tanto, cuando la demanda es más inelástica que la oferta, los consumidores terminan cargando la mayor parte del impuesto. Como vemos en la gráfica que está a mano derecha, vemos, o para definir más bien cuánto carga cada agente del impuesto, lo debemos comparar con el precio sin impuesto. Entonces, al comparar el precio que pagan los consumidores con el precio sin impuesto y el precio que pagan, el precio que reciben los vendedores con el precio sin impuesto, vemos que quienes están cargando o pagando la mayor parte del impuesto son los consumidores. En segundo lugar, tenemos el caso en el que la oferta es inelástica y la demanda es elástica. Cuando la demanda es elástica, sabemos que estamos hablando de un bien con muchos sustitutos, es decir, un bien de lujo. Cuando se impone un impuesto a un bien de lujo, los consumidores dejan de consumir el bien y la demanda se reduce drásticamente. ¿Por qué razón? Porque se desplazan a consumir otros bienes sustitutos. Por tanto, cuando la demanda es más elástica que la oferta, los productores terminan cargando la mayor parte del impuesto, pues en caso de no asumir la mayor parte de este, podrían perder un importante número de consumidores. Como vemos en la gráfica que está a mano derecha, para saber o determinar quién carga con esa mayor parte del impuesto, lo vamos a comparar con el precio sin impuesto. Entonces, aquí al comparar el precio que pagan los consumidores con el precio sin impuesto y el precio que reciben los vendedores con el precio del impuesto, estamos viendo quién está cargando la mayor parte del impuesto son los vendedores. Cuando hablamos de un subsidio, además del precio de equilibrio, también vamos a tener dos nuevos precios: el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el vendedor. Con un subsidio, siempre el precio que paga el consumidor es menor que el precio que recibe el productor o el oferente. Y la diferencia entre ambos es el subsidio.
Un subsidio a las ventas y un subsidio al consumo son equivalentes, pues siempre el subsidio, al igual que lo veíamos con el impuesto, se va a distribuir entre consumidores y productores. Y la forma como se distribuye va a depender de las elasticidades de la oferta y la demanda. Empecemos entonces con un subsidio a los oferentes. Un ejemplo de este subsidio es Serpilopag. Este subsidio afecta a los productores y a los consumidores de la siguiente manera. Primero, como los oferentes reciben un subsidio por cada unidad ofrecida, la cantidad que están dispuestos a ofrecer es mucho mayor. La demanda no se va a ver afectada. En segundo lugar, como estos vendedores están dispuestos a ofrecer más a cada uno de los precios, como consecuencia de este subsidio, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha. Entonces vamos a encontrar un nuevo equilibrio donde la nueva curva de oferta se cruza con la curva de demanda. Encontramos que el precio que van a pagar los consumidores es menor que el precio de equilibrio y la cantidad que se va a transar en el mercado es mayor. Por otro lado, tenemos un subsidio al consumo. Un ejemplo de este subsidio serían subsidios a la vivienda. En este caso vamos a ver cómo se afectan los productores y los consumidores. Entonces, en primer lugar, con un subsidio los consumidores están dispuestos a comprar más unidades del bien a todos los precios. Y la curva de oferta sabemos que no cambia. Como consecuencia, la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha y continuamos con la misma curva de oferta. Vamos a encontrar en tercer lugar un nuevo equilibrio donde se cruza la nueva curva de demanda con la curva de oferta. Encontramos acá, en este nuevo equilibrio, que el precio que reciben los vendedores es mayor que el precio de equilibrio y la cantidad transada va a ser mucho mayor. Obviamente, ese precio que reciben los vendedores tiene que ser mayor al precio de equilibrio o el precio sin subsidio para que ellos estén dispuestos a ofrecer una mayor cantidad. Por otro lado, el precio que van a pagar los consumidores es más bajo. Ese precio más bajo obviamente los va a incentivar a comprar más unidades del bien. Entonces vemos que la diferencia entre el precio que reciben los vendedores y el precio que pagan los consumidores es el subsidio. Entonces en este caso también vamos a tener tres ecuaciones. Tenemos la ecuación de oferta, la ecuación de demanda y una nueva ecuación para los subsidios. Vamos a definir los subsidios como S. Entonces la ecuación para los subsidios sería precio de venta menos precio de compra. Y ahora vamos a tener que la función de oferta ahora va a depender o es función del precio que reciben los vendedores y la función de demanda ahora es función del precio que pagan los consumidores y vamos a tener adicionalmente que como consecuencia del subsidio el Estado está enfrentando un gasto. ¿A qué es igual el gasto? Sería igual al subsidio, a ese monto del subsidio multiplicado por la cantidad transada, que sería superior a la cantidad en la situación de equilibrio. Como vemos en el gráfico que está a mano derecha, ese gasto por subsidio es el área que está subrayada, que como vemos viene a ser esa diferencia entre el precio que reciben los vendedores y el precio que pagan los consumidores y la cantidad transada en el mercado después del subsidio.